Vamos a abrir en la palabra del Señor el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, en el verso número 2. Ok, vamos a leer la palabra en esta porción de la escritura, donde dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. En otras palabras, estando en pleno apogeo, en pleno trámite, en pleno papeleo de este censo, ahí le comenzaron los dolores a María. Y vamos a seguir, ¿cómo dice? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es bendita. Te damos gracias por tu palabra, porque no vuelve a ti vacía. Te damos gracias porque esta palabra, yo sé que hoy va a cumplir un objetivo en la vida de personas que están aquí en esta mañana. Bendecimos cada familia y bendecimos tus planes para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto como título a esta meditación de la mañana: tiempos de pesebre. Diga conmigo: tiempos de pesebre. Siempre que llega la Navidad, el Espíritu de Dios me recuerda cómo la concepción de Jesús fue sobrenatural, pero también su nacimiento. En el libro de Lucas vemos, como lo que acabo de leer ahora, dice que subió José de Judea a Galilea, donde estaba Nazaret. Pero había que caminar 130 kilómetros u 80 millas para llegar a Belén o a Nazaret. Imagínese el cuadro. Yo quisiera que usted se imaginara el cuadro de una mujer embarazada. De pronto un gobernador loco o un gobernante le dice: todo el mundo que vive bajo mi gobierno tiene que ir y censarse, o sea, tiene que registrarse. ¿Sabe por qué? Cuando hay un censo, usted tiene que ir a la ciudad. En los tiempos antiguos tenía que ir a la ciudad de donde usted era originario, donde usted había nacido. Entonces ir a ese lugar e inscribirse. Pero recuerde esto: la ciudad se llamaba Belén porque, interesantemente, Belén era la ciudad escogida hacía más de 700 años. Una de las cosas que más me gusta de la palabra del Señor es por sus profecías cumplidas. Y la profecía cumplida se sucedió en ese momento cuando era Cirenio gobernador. Pero dice la palabra del Señor que a José y a María estaban esperando a su bebé. Pero imagínense, la mujer con 9 meses, con casi 40 semanas. ¿A quién se le iba a ocurrir decirle: oye, tenemos que ir a Belén, a una ciudad de donde yo soy, le dijo José, para empadronarnos? Porque a este loco se le ha ocurrido ahora que todo el mundo se registre, a hacer un censo. Cuando se hace un censo es para saber qué tipo de población hay, qué cantidad de población hay, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños. Cuando hay un censo se registra todo tipo de datos que en aquel tiempo, como no había computadoras, había que hacerlo a mano. Imagínense. Pero hacía 700 años el profeta había hablado, que dice que Belén Efrata había sido escogida para que naciera Jesús. Y habían pasado 700 años y no había pasado nada. Los judíos estaban esperando el cumplimiento de la llegada del Mesías, y todo el mundo decía: ¿cuándo? Ha pasado 1 año, ha pasado 2 años, y de pronto decía: hace 700 años un profeta habló de que en la ciudad de Belén Efrata iba a nacer un Salvador, que era Cristo el Señor. Pero no ha sucedido. Pero interesantemente, cerca
cerca de donde estaba José y María, cerca de Galilea, había un pueblecito que se llamaba Belén, pero que quedaba a 11 kilómetros. Pero la Biblia especificaba que no era ese Belén, que era Belén con apellido y todo, Belén Efrata. Había un pueblecito que estaba a 11 kilómetros que era fácil llegar, era fácil acceder a él, pero no era Belén, era Belén Efrata. Porque cuando Dios da una palabra, Dios lo planifica todo, y como el Chespirito todo lo tenía fríamente calculado. Dios todo lo tiene calculado en su tiempo. Muchas veces tú estás apurado porque todavía no tienes trabajo, porque el médico te dijo esto, porque tienes tal situación. ¿Cuándo se arreglará esta situación migratoria? Pero mire, yo quiero decirle en este momento, el mismo Dios de la historia que habló y que dijo 700 años antes del nacimiento de Jesús que iban a ser, en dónde iban a ser y cómo iban a ser, y que iban a ser de una virgen, ese mismo Dios tiene el control de tu vida para bendecirte. Por eso estamos celebrando Navidad. A los jóvenes solteros les voy a decir, ya Dios sabe con quién se van a casar. ¿Cuál es el nombre del chavo y de la chava? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde lo van a encontrar? Si van a tener que ir a viajar. Espero que no tengan que viajar tanto para buscarlos. Espero que vengan ellos aquí a buscarlos ustedes. Ay, ay, ay. Le voy a decir algo. Dice la palabra del Señor que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que la palabra del Señor sea cumplida. Y lo que estamos celebrando hoy fue el cumplimiento profético de una virgen que le creyó a Dios y dijo: Señor, si tú lo hablas, yo lo creo. ¿Cuántos le creen en esta mañana a Dios? Porque todos tenemos una palabra gravitando sobre nuestras vidas. Todos tenemos una palabra que un día Dios habló y tú la creíste. Pero hay momentos que tú la dudas. Hay momentos que viene el desánimo, hay momentos que viene la confusión, y cuando miras la realidad tú dices: bueno, es difícil que esto pueda cumplirse. Pero se imagina usted a María con casi 40 semanas de gestación, y dice que tenía que viajar 130 kilómetros, y no era para abajo, era para arriba, porque Belén, Nazaret, estaba sobre el nivel del mar, y entonces era subiendo. Cualquier embarazada en este tiempo no lo haría, y menos en una burra, menos en un asno. Pero dice la palabra del Señor que ellos obedecieron. Yo no sé si María ya sabía de esta palabra que se había dicho hace 700 años. Es muy probable que sí. Es muy probable que María ya estaba consciente de la palabra que se había hablado acerca del Salvador del mundo, porque todos los judíos dominaban esas profecías. Todos los judíos sabían de que vendría un Salvador, pero no sabían cuándo. Pero me imagino que María era temerosa de Dios, estudiosa de la palabra. Esa mujer conocía y diciendo: wow, ¿seré yo? Yo creo que soy yo. Así que algo tiene que suceder para que vayamos a Belén. Pero pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses de gestación y no pasaba nada. Ella, me imagino que se preguntaba: wow, las escrituras dicen que yo voy a dar a luz en Belén Efrata, pero ¿cómo se las arreglará Dios para llevarme a Belén Efrata? ¿Cómo se las arreglará Dios para cumplir esa profecía? Me imagino que se preguntaba María. Pasaban 6 meses y la barriguita crecía, el feto crecía. De pronto se sentía la piernecita del niño que le hincaba en una esquina de su vientre, y decía: ahí estás vivo por lo menos. Pero la profecía decía que era Belén Efrata. Hasta el momento en que se le ocurrió a un loco decir que todo el mundo tenía que ir a censarse al lugar de donde eran originarios. Y de pronto José le dijo: vieja, esto se está poniendo feo. Fíjate, mira lo que acaba de salir en la internet. Googlea un poco ahí porque vas a ver una noticia que no te va a gustar mucho. Este presidente acaba de decir que tenemos que ir a censarnos. Pero imagínate, ¿en qué vamos a ir? Se nos rompió el carro. Lo único que tenemos es una mula. Así que, ¿sabe lo que dijo María? María, me imagino que dijo: bueno, si es así, pues el Señor tiene control de todo. Dios me habló y yo sé que el que me habló fue fiel y verdadero. Yo sé que se cumplirá la palabra que Él me habló. Así que ya sea en un lugar como en otro, el bebé va a nacer y se cumplirá la palabra. Y dice que salieron hacia Belén Efrata, que estaba a 130 kilómetros para ese lugar. Cuando llegaron,
como todo el mundo, todo ese lugar estaba lleno de transeúntes, porque solamente no viajó María y José, viajaron cientos y cientos de personas que eran de ahí, de Nazaret. Viajaron, y cuando llegaron al lugar, imagínense cómo estaban los hoteles. Imagínense cómo estaban los hoteles. Todo el mundo venía a censarse. Pero como ellos venían en una mula y venían suavecito, dice que no encontraron lugar en el mesón, porque todo el mundo había reservado. Todo el mundo quería quedarse porque todo el mundo quería resolver el problema. Pero dice que lo único que encontraron fue un portal donde estaban las vacas, los caballos, los chivos y todo tipo de animal, donde en ese lugar, allí fue donde alguien le dijo: mira, aquí hay un espacio para que tú puedas dar a luz, porque a María se le presentaron los dolores. Imagínese el nerviosismo de José. Imagínese cuántos padres hay aquí que vieron a su esposa dar a luz, a ver, que vieron, que experimentaron el momento. Yo me acuerdo que cuando mi hija nació, no había luz en esa noche. Se había ido apagones en Cuba que eran por 18 horas, en el año 92. Y recuerdo que esa noche a mi esposa se le empiezan los dolores. Y yo le dije: ni se te ocurra ahora, ni se te ocurra. Y me dije: pero ¿qué voy a hacer, mi amor? Me duele. Y esa noche tuvimos que agarrar un coche de caballos. Pero cuando salimos no había ni buses. Usted sabe con lo que es el comunismo, cómo destruye las naciones. No había buses, no había carro, bicicleta. Yo, bueno, si la monto en mi bicicleta capaz que se caiga y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y eran como las 10 y tanto de la noche, y mi esposa no venía un coche de caballos, no veía nada, y tuvimos que ir a pie. Y usted la veía así, caminando hasta el hospital materno. Recuerdo que había un viento terrible porque era el mes de octubre, y esa noche estaba bien fea la noche. Imagínense cómo se puso José, nervioso, diciendo: ay, no se te ocurra parir ahora, no se te ocurra. Pero ya Dios todo lo tenía planificado, porque hacía 700 años Dios había hablado, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Todo lo que Dios habla se cumple. Todo lo que Dios dice es verdad. Por eso las promesas que Dios te ha dado son fieles y verdaderas. Le he puesto este título como Fe en tiempos de pesebre, porque muchas veces nuestra vida es como ese pesebre. Estaba buscando cuál era el significado de la palabra pesebre. Y el significado de la palabra pesebre es un lugar, dice, una canasta amplia llena de paja, útil para que el ganado coma. A ninguna madre le gustaría que sus hijos nacieran en un pesebre. A ver, ¿a qué madre le gustaría que su hijo naciera en un pesebre? A ninguna. Por lo menos a mí nunca me hubiera gustado que mi hija naciera en un pesebre. Pero ahora, ¿cómo se sentiría dando usted a luz? ¿O cómo se sentiría María? Señor, el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores va a nacer en esta pocilga. Señor, tú me hablaste a mí, me dijiste que en mi vientre iba a estar el Hijo de Dios. No es posible que el Hijo de Dios nazca en un pesebre, porque eso no se lo había dicho la profecía. La profecía le había dicho que iba a nacer en Belén, pero no le iba a decir, no le había dicho cómo. Y me imagino que en ese momento comenzó María a pensar, diciendo: ¿y ahora qué? ¿Será que lo que me habló del ángel fue verdad? En un lugar donde no estaba supuesto a nacer un hijo del rey, un hijo de Dios, porque los hijos de Dios y los reyes estaban supuestos a nacer en palacios. Ella se imaginaba por lo menos un hotelito, Señor, un lugar donde yo pueda pujar con libertad. Pero dice la palabra del Señor que estuvo en un pesebre. Y yo quiero decirle en esta mañana, los grandes hombres de Dios y los grandes propósitos de Dios siempre han nacido en un pesebre. David tuvo un pesebre. David fue el rey de Israel a quien Dios escogió y lo levantó para cambiar la historia del pueblo de Israel, pero él tuvo un pesebre. ¿Sabe cuál fue su pesebre? Cuidar ovejas. El pesebre es ese lugar donde nadie te conoce. El pesebre es el lugar donde tú te sientes solo y donde te sientes sola.
El pesebre es ese lugar donde tú te sientes que Dios te olvidó y que parece que todo está fuera de tu control y aún más del control de Dios. Las temporadas de pesebre todo el mundo la hemos experimentado. Y si no las has experimentado, prepárate porque la vas a experimentar. Porque todo aquello que tiene un propósito, Dios le permite vivir y pasar por un pesebre. Los grandes hombres de Dios atravesaron temporadas de pesebre. Gedeón se escondió mientras veía a sus enemigos robándole el trigo. Ese fue su pesebre. Tú has tenido tu pesebre tal vez. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu pesebre? Pastor, mi pesebre es que mi esposo se fue de la casa. Mi pesebre es ese momento donde me siento solo. El médico me ha dicho esto, me siento olvidado. En un lugar donde no creo que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Mi pesebre es ese momento tal vez cuando fuiste una mamá soltera y de pronto te sentiste sola, abandonada y por si fuera poco con 2 hijos, con 3 hijos y tuviste que comenzar en fe a levantar una familia como lo hizo Jennifer, que está acá en nuestra iglesia. Esta muchacha llegó a nuestra iglesia destruida. Ella hablaba 3 palabras y era llorando. Mamá soltera, abandonada, con 3 hijos. Pero todos tenemos temporadas de pesebre. Ahora Dios ha levantado a esta mujer que le ha venido momentos difíciles, pero a pesar de los momentos difíciles ella se ha levantado y ha confiado en Dios. Y en estos días se graduaba como una profesional, levantando su familia, sus hijos y su generación. Detrás de cada propósito de Dios hay un pesebre. Detrás de cada momento de los cuales Dios te va a llevar encima y no debajo, Dios permite que pases un pesebre. Te pregunto en esta mañana, ¿te has preguntado tú cuál es tu pesebre? Tal vez sea una enfermedad, una situación migratoria, un edicto de un rey, como tal vez lo hizo el rey en aquel entonces, Augusto César, el gobernador, como lo hizo. Pero quiero decirte, detrás de los edictos del hombre también está la mano de Dios. ¿Cuál es tu pesebre? ¿La nación de donde vienes? Pastor, a mí nadie, mi familia, nadie me reconoció. Yo sí fui la oveja negra de la familia, algunos digan. Tal vez viviste lejos, tal vez cometiste errores, tal vez viviste tiempos ajenos al propósito de Dios. Ese era tu pesebre. Y muchos de los que están aquí, algunos me decían, yo no creo en Dios porque es imposible de que Dios haya tenido control de mi vida. Cuando fui violado, cuando fui traicionado, cuando fui abandonado, cuando veía a mi mamá llorar porque mi papá se había ido de la casa. ¿Cómo es posible que Dios haya estado en control? Por eso muchos dicen, no creo en Dios. Ese es tu pesebre. Pero muchos de esos están aquí en esta mañana porque se han dado cuenta que a pesar de los malos tiempos, Dios ha tenido control de sus vidas y Dios ha manejado su vida y le ha dado a muchos de los que están aquí el fin de lo que han esperado. Alguien puede decir amén en esta mañana. Una de las cosas que perdemos en el pesebre, en nuestras temporadas de pesebre, es nuestra identidad. Nuestra identidad de quiénes somos. Imagínese usted que nació de un hogar donde su padre le decía siempre, eres un bruto, nunca vas a salir adelante. Esa persona cuando crece y cuando se hace grande, esa persona lleva la marca de esas palabras. Lleva la marca de el eco de esas palabras. Y eso, la identidad comienza a romperse y de pronto te acuerdas de que en tu familia nadie fue nada. Pero quiero que entiendas una cosa, en las temporadas de pesebre, Dios las permite para que tengas fe en Él y recobres tu identidad y tengas fe en ti. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra del Señor dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, lo que no veo no quiere decir que no exista. Hay cosas que no ves hoy, pero no quiere decir que no existan. Los hermanos Wright, hace años atrás, cientos de años, dijeron, creemos que un día podemos volar. Creemos que un día podemos volar. Y gracias a esa mentalidad de que un día creyeron que podían volar, existen los aviones. ¿Qué pasó en los tiempos antiguos? La iglesia comenzó a decirle, esta gente son herejes. La iglesia les acusó como herejes.
porque estaban soñando en algo que nadie soñaba. Estaban mirando algo que nadie veía. Estaban creyendo algo que nadie creía. Ellos creían que iban a volar. Pasaron los años y se inventaron los aviones. Y no solamente los aviones, se inventaron las naves espaciales. Gracias a lo que un día dos locos creyeron que podía suceder. En la sociedad antigua la gente comenzó a criticarlos, a decirle herejes. La religión comenzó a combatirlo, como todavía la religión combate a mucha gente que se ha decidido a creer en Dios. Yo le llamo a esto la religión organizada, porque la religión organizada es como el crimen organizado. Parece todo muy lindo, todo muy hermoso, pero todo es religión. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios, te das cuenta que tu experiencia con Dios es mayor que una religión. Porque la experiencia de Dios habla de un Cristo que no está en un pesebre, habla de un Cristo que está resucitado. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta mañana? Decirle: Señor, mis temporadas de pesebre, mi tiempo de pesebre, mi fe en tiempos de pesebre, tú las estás permitiendo para reforzar mi fe. Hay personas aquí en esta mañana que tal vez están pasando temporadas de pesebre. Y tú dices: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto? Quiero que entiendas en esta mañana: a pesar de tus temporadas, el mismo Dios que envió a su Hijo a un pesebre, Jesús no es el niño del pesebre. Jesús no es el joven de la cruz. Jesús no es el hombre de la tumba. Jesús es el Dios nuestro que fue levantado del pesebre, fue sacado de la cruz, levantado de la tumba, y tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua hoy confiesa en esta mañana que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Alguien le da un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero hablarles en este día, ¿qué puedo hacer cuando me siento en temporada de pesebre? Quiero ver las manos. ¿Cuántos se sienten hoy en temporadas de pesebres? A ver, atravesando una crisis, un problema, no sé, un momento de espera. Quiero decirle esto: necesitas aprender a confiar en Dios, pero necesitas aprender a confiar en ti. Voy a repetirlo otra vez. Necesitas aprender a confiar en Dios, pero necesitas aprender a confiar en ti también. Que Dios es galardonador de los que le buscan. Que si Dios te prometió, Él lo hará. Recuerda que David, para derrotar a Goliat, tuvo que tener fe en Dios, pero tuvo que lanzar una piedra. A él fue el que le tocó lanzar la piedra, no fue Dios. Moisés, cuando iba a cruzar el Mar Rojo, dice la palabra del Señor, tuvo que tener fe en que Dios lo iba a abrir, pero él tuvo que levantar la vara. O sea, siempre nos va a tocar algo. Cuando Josué tuvo que creer en Dios, en que los muros de Jericó se iban a caer, él sabía que Dios lo iba a hacer, pero Josué tuvo que darle 7 vueltas al muro de Jericó. Él fue el que lo tuvo que hacer, no lo tuvo que hacer Dios. Hay cosas que te tocan hacer a ti para ver las promesas de Dios cumplidas. Y en medio de los tiempos en que te ha tocado vivir, Dios te va a decir: tu realidad no define tu futuro, porque te toca hacer algo que no me toca hacer a mí. Hay cosas de las personas que están en esta mañana aquí que Dios le está llamando a hacer algo, porque cuando tú haces algo, Dios va a respaldar eso algo que vas a hacer. Pastores, que a mí me dijeron que era diabético. Tu realidad no define tu futuro. Pastores, que a mí me dijeron que no tenía situación con mis papeles migratorios. Tu realidad no define tu futuro. Alguien en esta mañana cree esta palabra. Pastores, que a mí mi esposo me dijo que se fue de la casa y que no quería y se fue con la amante. Tu realidad no define tu futuro. Pastores, que mis hijos no buscan al Señor. Yo quisiera que mis hijos fueran diferentes. Tu realidad no define tu futuro. Oh, pastores, que usted lo dice muy fácil desde el púlpito, y te lo vuelvo a decir: tu realidad no define tu futuro. ¿Alguien cree esta palabra en esta mañana? Termino con esto. Hay 2 cosas. Quiero hablarle de las 2 cosas más poderosas
en el universo y esas cosas están dentro de ti. Una es tu fe y otra es tus dudas. Diga conmigo, mi fe. Diga, mis dudas. Ambas son una semilla. Cuando tú y yo estamos enfrentando situaciones adversas y momentos de pesebre, esas dos cosas comienzan a competir. La fe hace que la palabra que sale de la boca de Dios se haga fructífera en tu vida. Pero la duda hace que la palabra que sale de la boca de Dios se ahogue en tus mismas dudas. Las dos cosas más poderosas te pueden sacar adelante, como que te pueden dejar te pueden dejar rezagado. Pero la palabra del Señor dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Alguien en esta mañana necesita escuchar esta palabra. Yo no puedo hacerme experto en conocer tu necesidad y darte una respuesta para todas aquellas cosas que estás atravesando hoy. Ni puedo hacerme experto ni lo soy. Pero quiero que entiendas algo. Lo único que me saca de un estatus de pesebre a un estatus de bendición es mi fe. Usted puede decir: bueno, pastor, es que los tiempos no son difíciles, hay que tener los pies en la tierra. Sí, hay que tener los pies en la tierra, pero tus ojos puestos en el cielo. Pastor, es que no todo se puede espiritualizar. Las cosas que, mira, el problema que yo tengo con mi suegra es duro. Esa mujer es difícil. Yo quiero decirte, cuando tus caminos son agradables a Dios, aún a tus enemigos los hace en paz contigo. Pastores, que tengo enemigos en el centro de trabajo. Es imposible que una oracioncita pueda cambiar mi condición. Pruébalo y depende de Dios. Agárrate de una palabra. Pastores que me dijeron que iba a ser estéril. Pastores que me dijeron que tenía cáncer. Oh, es que me dijeron que esto no tiene una solución. Estás pasando un tiempo de pesebre. Porque en los tiempos de pesebre nadie te llama por teléfono. En tiempos de pesebre Dios permite que nadie te dé un abrazo. En tiempos de pesebre Dios permite que nadie se le ocurra llamarte. Pero son tiempos en que Dios está para demostrarte que solamente Él te puede sacar de ese lugar. Hay momentos en la vida en que Dios va a permitir que nadie te llame por teléfono. Que las personas que tú creías que te iban a auxiliar frente a una necesidad no lo hagan. Y no es porque no te quieran, es porque Dios lo permitió para demostrarte que solamente Él merece la gloria y la honra. Hay momentos en que tú vas a experimentar que el hombre te traiciona, que las personas de quien tú esperabas algo se levantan en contra de ti. Pero quiero que entiendas en este día, son momentos de pesebre, que como lo pasaron José y María y vieron el resultado de confiar en el Señor, también tú necesitas experimentar la soledad para que tu carácter se fortalezca, para que lo malo salga de ti. Fulano después que tiene dinero se ha corrompido y no mira a nadie. ¿Qué daño le ha hecho el dinero? No es el dinero, simplemente que el dinero también es una prueba. Dios no nos prueba solamente con cosas malas, Dios nos prueba con cosas buenas, a ver qué hacemos con las bendiciones que Él nos da. Pero cada uno de los pesebres permiten que lo malo o lo bueno salga de nuestro corazón en los tiempos de soledad. Te pregunto en esta mañana, estás pasando un pesebre, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a amargar con la gente? ¿Te vas a amargar con Dios? ¿Te vas a amargar con tu esposo? ¿Te vas a amargar con tu familia porque tu familia no te llamó? ¿Porque no esperaste de ella lo que tú querías? Te vas a amargar con la gente. Y le voy a decir, en los tiempos, en los días en que vivimos, en estos días 24 y 25, es triste, pero es una fecha donde las familias se unen para comer, para cenar, para compartir, pero también es fecha en que las familias se dividen. Las familias se dividen, se alejan. En este día, si tú quieres tener una Navidad bendecida y una Navidad donde tú puedas ver realmente el nacimiento de Jesús tal y como es Él, no es como el niño de Belén, sino como el Dios, el príncipe de la paz, el Rey de reyes y Señor de señores,
Llama a aquellas personas que hace tiempo no le levantas un teléfono. Llama a aquellas personas que tal vez tú esperas que ellas te pidieran perdón, pero ¿qué tal si la llamas tú y tú arreglas lo que ellos no decidieron arreglar? Estás demostrando de que tu destino no será el pesebre. Tu destino es la victoria, la honra, la bendición y la capacitación de Dios para que a pesar del pesebre puedas salir adelante con un testimonio. ¿A quién tienes que llamar por teléfono? ¿A quién tienes que pedirle perdón? ¿Con quién tienes que arreglar cuentas? ¿Quién es esa persona que has estado esperando que venga y te pida perdón y no lo ha hecho? ¿Por qué no lo haces tú antes de terminar el año? ¿Por qué no aprovechas el día 25 de diciembre para aparecerte en la casa de esa persona y decirte: mira, yo sé que no me esperabas, pero aquí estoy de metiche. Aunque sea, invítame unos tamalitos. Oye, usted se va a ver cómo se pone su enemigo, o aquellos que le decían sus enemigos a usted. Atrévase a hacer algo diferente, porque en eso diferente es donde Dios va a glorificarse en tu vida. Y me gusta mucho la palabra que le dijo Elizabeth, la prima de María. Le dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. La vida cristiana no es de domingos 25, 24 de diciembre. La vida cristiana no es de Navidad, no es para Navidad ni es para Año Nuevo. La vida cristiana no es para decir soy evangélico. Cuidado con los que tienen nombrecitos en la frente de evangélicos. Usted no necesita llamarse evangélico, usted necesita llamarse hijo de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. No es que yo soy evangélico, no, yo tengo esta religión. No, usted no necesita llamarse religioso. Usted necesita aprender a caminar un poquito más como Jesús lo hacía, amar como Jesús lo hacía, a juntarse con la gente con que Jesús se juntaba, pero sin contaminarte con ellas. Hay personas que dicen: ay, pastor, yo no puedo regresar a tal lugar porque yo sé que yo me voy a contaminar. Te digo, no regreses, pero trata de sacar al que está ahí adentro. Porque hay gente que el año pasado estaban en borracheras contigo y este año lo van a volver a repetir. ¿Qué tal si tú le das una llamadita y le dices: te invito este 31 a despedir el año 2018 a la iglesia? Te invito a conocer algo diferente. Eso se llama decidir: mi destino no es el pesebre. Hay personas que siempre están en un pesebre. Hay personas que siempre están en el anonimato. Hay personas que siempre están en la misma condición, amargado, triste. Siempre sienten que la vida le debe algo. ¿Eres tú de esa gente que siempre esperas que la gente todo el mundo te debe algo? Todo el mundo tiene una deuda contigo. Yo quiero decirle: tú no eres el ombligo del mundo. Tú no eres el centro del mundo. Tú no eres la persona más importante del mundo. Pero tristemente nosotros muchas veces esperamos que la gente venga a rendirnos cuentas a nosotros, que todo el mundo venga. Él es el que tiene que venir a pedirme perdón. Él es el que tiene que arrepentirse. Él es el que tiene que llamar. Él es el que tiene que cambiar. Cónyuges que están en problemas, ella es la que tiene que cambiar. Ella dice: no soy yo, eres tú por gritón. Y dice ella: no, eres tú porque no me cocinas. Algunos se ríen esta mañana porque han tenido que ir a comer McDonald's esta semana. Pero quiero decirte, los tiempos de pesebre se acaban en las familias cuando aprendemos a cambiar nosotros y a decir: Señor, cámbiame a mí, porque soy yo el que tengo que cambiar. Y cuando tú logras esto, Jesús de Nazaret volverá a nacer en ti. ¿Cuántos quieran que Jesús nazca en su vida, en su hogar, en esta Navidad? En esta Navidad tu familia va a ser diferente, tu hogar va a ser diferente. Pero necesitamos aprender de que somos una luz. Dice la palabra del Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Muchas veces nosotros los cristianos somos candil de la calle y oscuridad en la casa. Somos candil en la calle o candil en la iglesia y oscuridad en el hogar. ¿Cómo eres en la casa? A ver, si yo le preguntara esta mañana a algunas esposas: ¿cómo es tu esposo en la casa entre semana? Si yo le preguntaba a algunos esposos: ¿cómo habla tu esposa en tu casa entre semana?
Yo nada más de mirar la vista de una mujer cuando su esposo está hablando, yo sé si lo admira o está resentida con él. Simplemente mirarla. Miren a mi esposa mientras yo predico. Mírenla. ¿Sabe por qué? Porque ella me mira así. Porque ella sabe que soy el mismo en la casa que acá en la iglesia. Pero qué triste es que usted hable una cosa en la iglesia y otra en la casa. ¿Se da cuenta? Eso es ser religioso. La religión le hace daño a la gente. La religión acaba con los hogares y las familias. Por eso mis hijos están buscando del Señor, porque si yo no predicara un evangelio en mi casa y en la calle, el mismo, mis hijos no quisieran saber nada de la iglesia. Muchas veces tus hijos están lejos de los caminos del Señor, porque en la casa eres uno, en la iglesia eres otro y en el trabajo eres otro. Pero cuando tú eres luz, todo el mundo va a perseguir la luz. Y quiero decirte, tú no vas a brillar con tu propia luz, porque si Jesús mora en ti, la luz del mundo va a iluminar tu casa. Atrévete a creerle al Señor en esta semana, antes de que termine estas fiestas de fin de año. Atrévete a creer: Señor, no volveré más al alcohol, porque la luz tuya brilla en mí. Estoy hablando a personas que están en esta mañana, que están lidiando con hábitos y ataduras de alcoholismo, de droga, de pornografía. Tal vez saliste de esa suciedad y esa asquerosidad y estás otra vez luchando, y tú ves a tu amigo tomándose la Bud Light y tú dices: ay, el año pasado yo estaba así. Y aquel cuate te diga: no, vamos, está fría, vamos, ¿qué tú haces? Tú le vas a decir: espérate. La luz del mundo ha decidido morar en mí, y un momento de placer no va a romper todo lo que Dios ha hecho en mi vida desde el momento que yo decidí que Él fuera el príncipe de mi paz. Eso se llama tener los pantalones bien puestos. Le digo a los hombres en esta mañana: ponte los pantalones. Agárrate los pantalones y sé fiel a tu esposa. Sé fiel a lo que has decidido hacer. No seas mediocre, no seas de doble ánimo. La palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día están con el Barça y otro están con el Real Madrid. Si usted es Real Madrid, quédese con Real Madrid aunque haya perdido, hombre. No se cambie de equipo. Algunos no se rieron. Yo sé que me van a dar palo cuando yo salga de aquí hoy. ¿Cuántos son del Barça? ¿Cuántos son del Real Madrid? Bueno, pues gocémonos, que mañana va a ganar el Real Madrid también. Silencio total. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Ponte en pie en esta mañana, iglesia. Vamos a terminar. Y yo creo que ese mismo Jesús que estuvo en un pesebre hace 2017 años es el mismo Jesús que todavía está esperando que tú tomes decisiones a favor de Él o te alejes de Él. Nuestras decisiones garantizan nuestro destino. No son nuestras emociones, no son nuestros deseos, son nuestras decisiones. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Por quién vas a decidir? Te pregunto en esta mañana: ¿hay alguien de los que están acá que tal vez has vivido tu vida a medias? Tal vez te has mezclado con el ambiente religioso de esta estación o de esta temporada, y tú dices: bueno, voy a la iglesia obligado, voy a la iglesia porque, pues, mira, yo no quiero que usted esté aquí obligado, porque hay muchos que vinieron obligados tal vez. Pero quiero decirte, aunque viniste por cumplir un compromiso, es posible. Dios te trajo para que escucharas esta palabra, y Dios quiere renovar tu destino y tu familia y tu hogar. Tú no necesitas a Jesús del pesebre, tú necesitas al Cristo resucitado. Tú necesitas recordar al Jesús del pesebre, recordar al Jesús de la cruz, recordar al Jesús de la tumba, pero vivir con una experiencia de un Cristo resucitado. Por eso dice la palabra del Señor que Él es el Señor nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana.